Baruch Hashem. Bueno, entonces dice así: así fueron terminados los cielos y la tierra y todos sus huestes. Creo que Reina y Valera dice y todos sus ejércitos. Y fue en el sexto día que Dios terminó sus obras que había hecho y reposó en el séptimo día de todas sus obras que había hecho. Hay algunas versiones que dicen que fue en el séptimo día que terminó sus obras y descansó en el séptimo día. Si él terminó la obra en el séptimo día, él no puede descansar en el séptimo día. No lo descansó por cuanto lo trabajó. La traducción es: terminó en el sexto día y en el día número 7 él descansa. Verso 3. Por tanto, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Él lo separó y declaró una bendición en ese día, porque en él reposó de todas sus obras que Dios había creado para que existieran. Él creó todas las cosas y él para de trabajar. ¿Qué es lo que significa reposo? Parar una actividad. Y no meramente significa que esté agotado por hacer algo, sino que está en actividad y para toda actividad se detiene. Si el Padre terminó su obra, su labor, y él se detuvo para analizar y deleitarse en lo que él había creado, de hecho el concepto de descanso es que se sentó a gobernar o a reinar sobre lo que él había creado. El Shabbat o el día de reposo es un mandamiento que tiene que ver con identidad, con nuestra identidad. Y tiene que ver con el pacto que el Padre tiene con nosotros. Es una señal de pacto. Éxodo capítulo 31, verso 12. Éxodo 31, 12 dice: luego dijo Yahweh a Moisés: di a los hijos de Israel, observarán los días de reposo, por cuanto es señal entre yo y ustedes a través de sus generaciones. Les da el día de reposo como una señal de pacto. Y esto es algo muy interesante, porque en Isaías capítulo 56, además se les voy a leer, Isaías capítulo 56, verso 1, dice de la siguiente manera: así dice Yahweh, preserven el derecho y practiquen la justicia, porque mi salvación está próxima a llegar y mi justicia está próxima a manifestarse. La justicia de Dios es su palabra, su instrucción, que Él establece desde el principio. Es conocido como la Torá. Practiquen la justicia, obedezcan la palabra, porque su salvación se va a manifestar. ¿Quién es la salvación? Yeshua, el Mesías. De hecho, el nombre de Yeshua significa salvación. Manténganse en obediencia porque se manifestará el Mesías. Y manténganse en el Mesías porque se manifestará la Torá, que eso fue lo que nos pasó a nosotros. A nuestros hermanos judíos, ellos como son observantes de la Torá, ellos a través de la Torá se les manifiesta el Mesías. A nosotros por medio del Mesías se nos manifiesta la Torá, que es la obediencia, las instrucciones al mandamiento. Dice el verso 2: dichoso el hombre que haga esto, y el hijo de hombre que se esfuerce en ello, que observe también el día de reposo para no profanarlo y guarde sus manos para no hacer mal. Está hablando en términos generales, y todo teólogo debe de saber que Isaías capítulo 56 en adelante es el Apocalipsis de Isaías. Todo teólogo debe saber que ese es conocido como el Apocalipsis de Isaías. Y si es el Apocalipsis, es para los tiempos del fin. Y estamos nosotros viviendo los tiempos del fin.
Entonces dice, dichoso el hombre, el ser humano, algo general, que haga esto, y el Hijo del Hombre que se esfuerce en ello, punto y coma, que observe también el día de reposo para no profanarlo, y guarde sus manos para no hacer mal. Es decir, que no tenga acciones equivocadas, que aguarde la justicia de Yahweh y permanezca en la salvación, que es el Mesías, que se mantenga viviendo rectamente. Dice el verso 3, no diga el extranjero que sigue a Yahweh, Yahweh ciertamente me ha separado de su pueblo, ni diga el eunuco, soy un árbol seco, porque así dice Yahweh, a los eunucos que guarden mis días de reposo. Y esos días de reposo en plural son las fiestas. En hebreo es Shabbatot, que son los Moedim, que son los que se establecieron en Génesis capítulo 1, verso 14, donde dice que se puso el sol, la luna y las estrellas para marcar los tiempos. Y esos tiempos son tiempos señalados. Y las estaciones, los días, los meses. Y esa palabra para estaciones no es la palabra que nosotros conocemos para invierno, primavera, verano y otoño. No, sino que es la palabra hebrea moed, que es la misma palabra que tiene Levítico capítulo 23, verso 2. Y es la palabra fiestas. Entonces, los tiempos señalados, las fiestas o los moed, que son las fiestas, son los tiempos asignados cuando Dios se reúne con su pueblo. Y el día de Shabbat es la primera fiesta en el orden de Levítico 23. Está la fiesta semanal, que es el Shabbat, la fiesta mensual, que es el Rosh Chodesh o la luna nueva, y las fiestas anuales, que son 7 fiestas anuales, y se dividen en 2 partes, que son las fiestas de primavera y las fiestas de otoño. Las fiestas de primavera es Pascua, panes sin levadura y primeros frutos, y Pentecostés. Esas son las 4 fiestas que tuvieron un cumplimiento en la primera venida del Mesías. Y las fiestas de otoño son 3 y todavía no se cumplen. Esas se cumplen en la segunda venida del Mesías. Que estamos hablando de la fiesta de las trompetas, que es en la que creemos que el Mesías viene. Estamos hablando de Yom Kippur, el día de la expiación, y el juicio de las naciones, que son 10 días. Cuando Apocalipsis dice que habrá persecución o serán perseguidos durante 10 días, son los 10 días que separan a la fiesta de las trompetas a la de la fiesta de Yom Kippur, que es el día de la expiación, que es cuando seremos totalmente redimidos. Y de ahí viene la otra, que son 5 días después, que es la fiesta de tabernáculos, que son las bodas del Cordero, que fue cuando el primer día de la fiesta de tabernáculos fue que el Mesías nació, que estamos hablando entre septiembre y octubre. Entonces sigamos leyendo el verso 5. Yo les daré un lugar en mi casa al hombre que guarde el día de reposo y a los eunucos que guarden sus días de reposo. Yo les daré un lugar en mi casa y en mis muros, y un mejor nombre que el de hijos e hijas, y les pondré un nombre eterno infinito. Y este nombre eterno infinito es el que dice Apocalipsis capítulo 2, verso 17, que se le dará al vencedor. Al vencedor se le dará de comer del maná escondido, y se le dará un nombre nuevo escrito en una piedrecita blanca. Y es al vencedor, no serán a todos, sino solamente al vencedor. Y los requisitos aquí están para ser poseedor de esa piedrecita blanca, porque aquí está la profecía de la piedrecita blanca. Dice el verso 6, Isaías 56, 6. También a los extranjeros, esa palabra extranjeros son los gentiles, que se adhieran a Yahweh. Los gentiles que vengan a servir a Yahweh, no digan que son un pueblo diferente porque son uno solo. Que se adhieran a Yahweh para servirle, para amar el nombre de YHWH, para ser sus siervos. Y todos los que observen el día de reposo para no profanarlo,
y se mantengan firmes en mi pacto. También a eso se les dará el nombre nuevo. Los que abracen el pacto, ¿y cuál es el pacto? Este es el pacto que tienen que abrazar, conocido como Torá. Que abracen la Torá y amen el nombre de Yahweh, para no profanarlo. Y guarden sus días de reposo. A esos son a los que les va a dar el nombre nuevo. Yo les traeré a mi monte santo. Este traeré es lo que nosotros conocemos como Él traerá a su pueblo y lo llevará a las alturas y lo llevará a su presencia, conocido como el gran arrebatamiento. Este es contexto de arrebatamiento. Yo los traeré a mi monte santo y los haré regocijarse en mi casa de oración. ¿Qué dijo Yeshua? Mi casa será llamada casa de oración, ¿para quién? Para todas las naciones. Y esta es la casa en la cual nos reuniremos con nuestro Rey. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, para todos los pueblos. Naciones, pueblos y gentiles es la misma palabra goy o goim, que son extranjeros. El que dice yo soy gentil, él está diciendo yo estoy fuera de los pactos de Dios. Nosotros no somos más gentiles a partir de que creemos en nuestro Mesías. Dejamos de ser gentiles y nos convertimos en pueblo de Dios. No podemos ser gentiles más. O que fuimos traídos de entre los gentiles, eso es otro asunto. Fuimos traídos de entre los gentiles, pero ya no somos más gentiles, porque ya se nos cambió nuestra ciudadanía. Ahora somos ciudadanos israelitas. Eso lo dice Efesios capítulo 2, verso 19. Dice, ya no somos más extranjeros ni advenedizos, sino ahora somos conciudadanos con los santos. Ahora somos conciudadanos, es decir, ahora tenemos la misma nacionalidad que los hijos de Israel. Tenemos la misma nacionalidad. Entonces, así dice Yahweh, Dios, el que reúne a los dispersos de Israel, reuniré junto a él aún los que ya han sido reunidos. ¿Y quiénes son los que ya fueron reunidos? Nuestros hermanos judíos. ¿Quiénes son los que todavía no están reunidos? Nosotros. Nosotros somos la casa de Israel en medio de las naciones, conocido como iglesia. Entonces, el Shabbat es el medio de restauración familiar, y aquí es donde está profetizado y está teniendo cumplimiento esta profecía en este tiempo. La profecía que está en Malaquías capítulo 4, el verso 1 en adelante. Malaquías capítulo, ¿qué dijimos? 4. 4:1. Dice así: porque he aquí que vienen días cuando mi ira arderá como un horno, y todos los inicuos. ¿Alguien sabe qué significa inicuo? Malaquías capítulo 4, verso 1. El inicuo es un transgresor a la Torah. Así se define: hombre sin ley o transgresor de la ley. Porque he aquí que vienen días cuando mi ira arderá como un horno, y todos los inicuos o todos los transgresores a la Torah y todos los que cometen pecado, transgreden la Torah de acuerdo a primera carta de Juan capítulo 3 verso 4, serán rastrojo. Y el día que viene los quemará, declara Yahweh de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿A quiénes? Los que transgreden las instrucciones del Padre. Verso 2.
Pero a ustedes, a los que temen, a los que tienen temor de mi nombre, o los que temen mi nombre, les resplandecerá el sol de justicia. ¿A quiénes? A los que temen su nombre. ¿Y quiénes son los que temen su nombre? Los que guardan sus mandamientos. Les nacerá el sol de justicia y habrá sanidad sobre su lengua. Y saldrán y saltarán como terneros de la manada. Aquí lo dice muy especial Reina y Valera. ¿Tú tienes Reina y Valera? Sí, pero muy bien. Malaquías está justamente una hoja antes que Mateo. Verso 2. Sí. Malaquías 4:2. Porque dice que traerá sanidad en sus alas. Bueno, aquí tengo, creo que la de las Américas. Malaquías. Está Miqueas y luego está Malaquías. Dice así el verso 2. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud, es decir, la sanidad en sus alas. Y saldrán y saltarán como terneros de la manada. ¿Cuáles son las alas? Las alas por la protección. El talit. ¿Dónde está mi talit? Allá está. El talit son las alas. Abres el primer cierre que está ahí y me das una bolsita que está ahí, está un talit ahí. No va para mostrarles esto. Sí. Si no está ahí, está en la otra bolsa de más. Tiene muchos cierres. Sí, esa. Estas son las alas de las cuales está hablando ahí, las cuales Yeshua traía el cumplimiento de esa profecía. Bendito eres tú, eterno Rey nuestro, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos ordenas envolvernos en la suicidio de Yeshua HaMashiach. Amén. Estas son las alas. Estas son las alas. Dice, pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con salud, es decir, con sanidad en sus alas. Y saldrán y saltarán como terneros de la manada. Bueno, termino de leer aquí y les voy a dar la profecía que está cumpliéndose. Verso 3. Y hollará a los inicuos, pues ellos serán como ceniza bajo la planta de sus pies, bajo la planta de sus pies, el día que yo actúe, declara Yahweh de los ejércitos. Verso 4. Acuérdense, y estamos hablando de los últimos días, en los tiempos que se está cumpliendo esta profecía. Verso 4. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, los mandamientos y estatutos que le ordené en Horeb para todo Israel. Y si estamos hablando de todo Israel, es todo Israel. Incluso los que piensan que son Israel espiritual, también para esos es este mandamiento. He aquí que yo enviaré a ustedes el profeta Elías antes de que venga el gran y terrible día de Yahweh. Esta profecía tuvo un primer cumplimiento, que fue con la venida de Juan el Bautista. Y está teniendo un segundo cumplimiento. Ahorita tiene un segundo cumplimiento,
que es el levantamiento de todos aquellos que venimos a obedecer los mandamientos de Dios para enseñarle al pueblo de Dios que tiene que regresar a los mandamientos. Verso 6, para que haga volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, antes de que venga y azote la tierra para devastación. Esto es un proceso que tiene que correr antes de que venga el día de la devastación. Y eso es lo que nosotros estamos anunciando, que es tiempo de voltear nuestro corazón al Padre. Pero esta profecía tuvo también un cumplimiento. El verso 2 que dice: pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con salud, sanidad en sus alas, y saldrán y saltarán como terneros de la manada. Una escena que hayamos mirado, que haya pasado en el Nuevo Testamento, que alguien fue sanado porque les llegó la sanidad a su vida y empezó a saltar y a dar brincos por todas partes. ¿No? El que fue sanado por Pedro y Juan en el pórtico de Salomón. Esta profecía tiene cumplimiento ahí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Corría él como becerro entre medio de la manada con libertad. Bueno, les leo Jeremías capítulo 30. Jeremías 30, verso 17. Porque yo traeré sanidad para ti y te sanaré de tu herida, declara Yahweh, pues te han llamado desechada, diciendo: esta es Sión, no tiene vindicador. Así dice Yahweh: he aquí, haré que regrese del cautiverio la tierra de la tienda de Jacob. Y esto es lo que está a punto de suceder ahorita. La tienda de Jacob se está levantando y la haré como en el pasado, y tendré misericordia de sus moradas. Sobre su colina la ciudad será reedificada y el templo será establecido conforme a su estatura. Y esto lo vamos a mirar. Y esto está en un proceso gradual de cumplimiento. Jeremías capítulo 33, verso 6. Dice de la siguiente manera: he aquí que yo le traeré sanidad prolongada y los sanaré y les mostraré sanidad de paz y de verdad. Haré que regresen los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, porque son dos pueblos que deben de ser, que ya se derribó la pared intermedia para que sean uno, tanto Judá como Israel. Y los edificaré como en el pasado, y les haré bien como el principio. Es decir, los voy a traer del cautiverio de todas las esquinas de la tierra donde ellos están, los traeré y los haré un solo pueblo. Eso se conoce en lenguaje que nosotros conocemos como el gran arrebatamiento, los traemos a su presencia. Son restaurados. Que eso se llama la restauración de las dos casas de Israel. La restauración de la casa de Judá y la restauración de la casa de Israel o la casa de Efraín, que son las 10 tribus perdidas en medio de las naciones. Oseas capítulo 6, verso 1 al 3. Entonces dirán: convirtámonos, vayamos ante Yahweh, porque Él nos hirió, pero Él nos restaurará. Nos quebrantó, pero Él nos vendará. Regresemos a Yahweh, porque Él nos mandó por medio de las esquinas de la tierra, y Él nos restaurará una vez más y nos
dará una vez más sanidad. El verso 2 dice, después de 2 días nos vivificará, y al tercer día nos levantará, y viviremos delante de Él. ¿Cuántos son 2 días? 2000 años. Después de los 2000 años nos despertará y nos levantará. Esa es la profecía de los huesos secos. Profetiza a esos huesos secos, y esos huesos secos se empiezan a incorporar y empiezan a levantarse. Este es el movimiento, el despertar de esos huesos secos. El despertar de los huesos secos es ya. Y lo estamos mirando ya. Estamos terminando los 2 días y nos está vivificando, nos está levantando. Porque llegará el tercer día, que es cuando Él viene y nos levanta. 2000 años, terminan los 2000 años, empiezan a contar los 3000 años. Ahí es que viene Yeshua. ¿Y cuándo es que se cumplen esos 3000 años? A mis cálculos, se cumplen entre el 2030 y el 2033. Si eso va a surgir entre medio, ahí estamos a punto de entrar a la gran tribulación. Verso 3. Y entenderemos cómo llegar al conocimiento de Yahweh, cómo el alba está preparada su salida. Y vendrá a nosotros cual lluvia, como la lluvia temprana que riega la tierra. Así vendrá el conocimiento y Él mismo se nos revelará a nosotros y Él mismo nos mostrará por dónde tenemos que ir. En Juan capítulo 2, verso 19, Juan 2, 19, dice así: Yeshua les contestó diciendo, destruyan este templo y al tercer día yo lo levantaré. ¿Cuándo lo levantará? Cuando se cumplan los 3000 años. Estamos terminando los 2000 años y los días bíblicos. Al caer el sol entramos en el día siguiente. Terminándose los 2000 años, empezamos a caminar sobre los 3000, que es cuando Yeshua regresa. ¿Y en qué año estamos ahorita? 2021. Los 2000 años de la resurrección del Mesías se cumplen entre el 2030 y el 2033. ¿Esa es buena noticia o no? Está cerca. Estamos a punto de culminar con este milenio. Y estamos a punto de entrar a una sección conocida como el reino milenial. Estamos muy cerca, estamos en tiempos de gracia. Entonces, esta profecía que traería sanidad en sus alas, miramos que está teniendo cumplimiento en primer grado en Lucas capítulo 8, que esta es una de las evidencias de que Yeshua es el Mesías. Lucas 8:43. Dice así: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, qué interesante que 12,
que había gastado en médicos todo su patrimonio, pero no había podido ser sanada por nadie. 12 años, 12 tribus. Gastaron todos sus recursos y no pudieron ser restauradas. Se acercó por detrás a Yeshua y tocó el borde de su manto, y su flujo de sangre cesó de inmediato. ¿Qué fue lo que tentó? El manto. Se acercó por detrás a Yeshua y tocó el borde de su manto. Lo que ella tocó fue esto. Esto representa el nombre, lo que dice exactamente Isaías capítulo 56, verso 7. Que el que abrace el pacto, esto significa el pacto. Y el que abrace el nombre de Yahweh, esto significa el nombre de Yahweh. Yud, Hei, Bab, Hei. YHWH. Y esto representa los 5 libros de la Torah. ¿Y qué es lo que hace ella? Agarrarse del pacto y del nombre sagrado, y automáticamente ella fue sanada. ¿Y qué es lo que dice la profecía? Que él traería sanidad en sus alas, en las plumas de sus alas. Y estas son las plumas de sus alas. Y a esta mujer se le manifestó, se acercó por detrás a Yeshua y tocó el borde de su manto, y su flujo de sangre cesó de inmediato. Entonces Yeshua dijo: ¿quién me ha tocado? Y al negarlo todos, Simón, Cefas y los que estaban con él le dijeron: Maestro nuestro, las multitudes te oprimen y te apretujan, y tú dices: ¿quién me ha tocado? Porque él sintió que alguien se abrazó del pacto, se abrazó los mandamientos. Entonces, pero él dijo: alguien me tocó, porque me di cuenta de que emanó poder de mí. Es decir, de mí fluyó el poder. Yo lo sentí. Entonces, al ver la mujer que no había pasado desapercibida, se acercó temblando, cayó postrada frente a él y dijo ante todo el pueblo la razón por la cual lo había tocado y cómo había sido sanada inmediatamente. Y Yeshua le dijo: hija mía, ten ánimo, tu fe te ha sanado, vete en paz. ¿Qué es fe? Emuná. Obediencia, una fe obediente. La mujer conocía las profecías y dijo: este es el Mesías, y como este es el Mesías, trae sanidad en las plumas de sus alas, en su tzitzit. Viene y se agarra del tzitzit, y ella quedó sanada, porque ella se abrazó del tzitzit. Y lo que esto representa es lo que está trayendo restauración al pueblo de Dios, que es el abrazarse de los pactos de Yahweh. Y la señal del pacto es el día de reposo. El Shabbat es la señal de pacto. Y esto es algo sumamente interesante e importante de poderlo entender. Porque nosotros nos enseñaron que el día de reposo ya está abolido y fue pegado en la cruz porque era una maldición. No, la maldición es la desobediencia. Y eso lo dice Deuteronomio capítulo 11, se los voy a leer. Y esta es la maldición de la ley. A nosotros nos dijeron que la ley era maldición.
No, la maldición de la ley no es la ley. Deuteronomio capítulo 11, verso 26 al 28 dice: miren que yo pongo hoy ante ustedes bendiciones y maldiciones. Las bendiciones si obedecen los mandamientos de Yahweh, su Dios, que yo les ordeno hoy. ¿Cuáles son las bendiciones? Obediencia a sus mandamientos. Y las maldiciones, que esta es la maldición de la ley, porque la ley lo declara. Y las maldiciones si desobedecen los mandamientos de Yahweh, su Dios. Si se desvían del camino que yo les ordeno hoy para seguir a otros dioses, a los cuales no han conocido. Esa es la maldición. Y por haber seguido a otros dioses, la maldición había caído sobre nosotros. Pero fue por su gracia que Él viene y nos rescata una vez más de la maldición declarada por la ley, porque desobedecimos. Y nos da libertad una vez más para que podamos caminar en obediencia. Y nos da el poder para poderlo hacer. Que esa es la razón que Él pone su espíritu dentro de nosotros, para hacernos, Él mismo, hacernos caminar en sus instrucciones, en sus mandamientos y en sus ordenanzas. De acuerdo a Ezequiel 36, verso 27. Cuando dice que Él quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne, y dentro de ese corazón de carne pone un espíritu nuevo, ese se conoce como nuevo nacimiento. Y después de eso es que Él viene y pone su espíritu para llevarnos a hacer y a cumplir sus mandamientos. Se los leo. Zacarías 36, 27. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis mandamientos, guardarán mis ordenanzas y las pondrán por obra. ¿Cuándo? Cuando Él ponga su espíritu dentro de nosotros. Y en Hechos capítulo 5, verso 32 dice Pedro: nosotros somos testigos y el Espíritu Santo a quien Dios ha dado a los que le obedecen. Para eso es que Él nos da su espíritu, para que podamos obedecerle. Y es algo, es cierto cuando nos dicen, es que nadie puede guardar los mandamientos de Dios, nadie puede guardar la ley. Claro, si los mandamientos no están en la mente y en el corazón, es imposible. Por eso es que necesitamos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. ¿Y cómo se manifiesta el Espíritu de Dios? ¿Brincando, saltando, dando vueltas? No. Obedeciendo. Yo puedo gritar cuanto yo quiera gritar, puedo brincar cuanto yo quiera brincar, pero si yo no estoy caminando en obediencia, el Espíritu de Dios no está en mí. Porque ese es el propósito que Dios pone en su Espíritu, para Él hacerme andar en sus mandamientos. Entonces, ¿todo está claro? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿No? ¿Sí? ¿Todo está claro? Entonces, esa profecía, ¿dónde se cumple? La profecía de que traía sanidad en sus alas, con la mujer que le toca el tzitzit. Y nosotros cantábamos una y otra vez esa canción: si tan solo tocara el borde de su manto. Y el borde de su manto yo lo toqué en medio de un sueño. Por medio de un sueño fue el que el Padre me llamó a guardar sus mandamientos. Y me dio específicamente 3 órdenes. Y uno de ellos fue guardar el Shabbat y estudiar las raíces de mi fe. Entonces, ya leímos Éxodo 31:13, que dice: y tú habla a los hijos de Israel diciendo: de cierto guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre yo y ustedes por vuestras generaciones, para que sepan que yo soy Yahweh, quien los sacó de la tierra de Egipto. Bendecid a Yahweh el bendito. Bendito es Yahweh, quien es bendito por toda la eternidad.
Bendito eres tú, eterno y nuestro Rey del universo, que nos ha dado el camino de la salvación en el Mesías, Yeshua. Isaías capítulo 58, verso 13 y 14 dice: si detienes tus pies en el Shabbat, en el día de reposo, para no hacer lo que a ti te place, en mi día santo. ¿De quién es ese día? De Yahweh, no es de nosotros, es de Dios. Si llamas al Shabbat tu delicia, santo, glorioso de Yahweh. Si tú lo llamas delicia y santo de Yahweh. Y lo honras. Y lo honras, no yendo en tus propios caminos, ni buscando tus propios placeres, es decir, no haciendo lo que tú quieres, ni hablando de tus propios asuntos. Ese es un día donde solamente se habla la palabra del Eterno. Entonces, Yahweh será tu delicia. Y después de eso dice: te haré subir sobre las alturas de la tierra. Y esto nos lo dijeron de arriba de los púlpitos una y otra vez. Que el Padre nos quiere poner sobre las alturas de la tierra, cuando esta promesa es a través de guardar el mandamiento. Te haré subir sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque lo ha hablado la boca de Yahweh. Es decir, no lo ha dicho cualquier persona, ha sido Dios mismo que lo ha dicho. Entonces, vamos a ponernos de pie, vamos a entonar el Shema. El Shema es un mandamiento que no es nada difícil de guardar. Y si nosotros somos hijos de Dios, lo debemos de recitar, que en realidad está en el contexto de los 10 mandamientos. En Deuteronomio 5 tenemos los 10 mandamientos y el Shema está en el capítulo 6. Entonces, a la cuenta de 3, lo vamos a decir en hebreo y luego lo voy a hacer la declaración en español. 1, 2 y 3. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed. Escucha Israel, Yahweh nuestro Dios uno es, y amará su santo nombre y su reino eternamente y para siempre. Escucha, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus bienes. Estas palabras que yo te ordeno hoy estarán en tu corazón, y enséñalas a tus hijos, y habla de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tu mano como señales, sean una insignia en tu frente, y escríbelas en los postes de las puertas de tu casa y en tus puertas. En el nombre de nuestro Mesías, Yeshua, amén y amén. Siempre que nosotros tenemos los elementos en la mesa, que esto no es la Santa Cena, a lo que nosotros tenemos representado es a nuestro Mesías Yeshua. Eso es lo que nosotros representamos, tenemos la representación en la mesa. Y se me le da vuelta a las
Las cámaras está bien.